Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio. Es un honor tener este panel maravilloso. Gracias por acompañarnos a todos. Se encuentra con nosotros el periodista Edgar Anaya, la doctora Irán Morán, el doctor Mario Ortega Olivares, el biólogo Manuel Eday Farfán, la psicóloga educativa Samantha Torres, su servidora Araceli Márquez del grupo Ruta Turística Tláhuac. Y pues sin más preámbulos quisiera dar la palabra a nuestro amigo, el periodista Edgar Anaya. Voy a leer su semblanza, una muy breve semblanza. Edgar Anaya Rodríguez es periodista y fotógrafo especializado en turismo y cultura. Desde 1992 ha colaborado ha sido colaborador de varias revistas turísticas, de programas de radio y de noticiario cultural del Canal 22. Desde el 2005 es guía certificado y dirige la empresa Viajes Artesanales Mexicorrerías. Es promotor del maguey y del pulque. Se define como un amante y buscador de la auténtica comida mexicana en los viajes que realiza por el país. Es autor del libro Ciudad de México, Ciudad Desconocida. Es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy, a nuestro amigo Edgar Anaya Rodríguez, y quien va a abordar el tema. ¿Nos puedes indicar el tema, Edgar, si eres tan amable, que vas a abordar el día de hoy? Te dejo el micrófono. Muchas gracias. No se escucha tu micrófono. Tu micrófono no se escucha. Ahora sí ya. Ahora sí. Gracias, Edgar, por acompañarnos. De Sonora, Yucatán, la comida mexicana y algunas reflexiones en torno a ella. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, soy Mario. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Gracias. He tenido el privilegio de viajar por gran parte del país, de México, de nuestro infinito México, por gusto, haciendo periodismo y llevando turistas también. Y en ese viajar, pues he disfrutado de mucha y muy buena comida, Si México es infinito, yo diría que su comida también es infinita. Qué poquito conocemos de ella. Nuestra imagen es una y la realidad es otra. Es como Día de Muertos. Lo que conocemos es una partecita nada más, pero hay tanto. Voy a ir mencionando comida relevante que he disfrutado por todo el país y algunas reflexiones sobre el tema de la comida en México. Estuve en Ensenada hace poco y bueno, no todos los mexicanos saben que en Ensenada están unas de las mejores cocinas de México, pero a veces solamente se conoce de manera local. Es que son muchos Méxicos. ¿Qué saben en la península de Yucatán de las delicias de pescados y mariscos de Ensenada, de Tijuana y de Mexicali? Y nos hacemos muy locales muchas veces, es el problema, y no buscamos todas las opciones que ofrece este país. Por supuesto, no es fácil andar por todo México, pero leyendo un poquito, por lo menos podríamos saber qué hay en cada lugar. Baja California Sur, donde tenemos un viaje de La Paz hasta Guerrero Negro, ¿qué trabajo nos cuesta? En los viajes que hacemos busco siempre la más auténtica comida regional, la del estado que visitamos. A veces cuesta. En Baja California Sur, pues la machaca con carne muy buena de primera y un poquito de mariscos, las almejas chocolatas tatemadas con ramas secas de arbusto en la playa. Bueno, puede ser un manjar exquisito, pero no siempre se localiza y al turista le cuesta mucho trabajo encontrar esto porque no hay información adecuada. El dátil que se cosecha en varios oasis de Baja California Sur se prepara de varias maneras y a veces el visitante pues pasa de largo y nunca lo probó y eso es una lástima. Ahora bien, al turista le dan muchas veces lo que
piensa el lugareño que es su comida y parecería que no le va a interesar al visitante lo local. Eso pasa mucho con el estadounidense. Viaja por el mundo y va cargando prácticamente sus cervezas, sus hamburguesas, su refresco negro innombrable en estas pláticas, pero sabemos cuál es. El mexicano no, el mexicano es más abierto, pregunta al taxista, ¿qué hay de comer sabroso por acá? Y no siempre se le informa bien o no se le da lo local. Hay una idea de que lo mío es sencillo. Si él viene de una gran ciudad, Monterrey, León, Guanajuato, Puebla, la que sea, Ciudad de México, debe de comer muy bien, piensa el lugareño. ¿Y yo qué le puedo ofrecer? Llegamos a Selva Lacandona, a la comunidad a los campamentos lacandones allá en Chiapas. Pedía yo pues un menú para nuestros visitantes. Me decían, pues les podemos hacer pechuga asada o carne asada y una sopa de pasta. Le digo, no puede ser eso, comemos allá y eso no tiene ningún atractivo. Pues es que eso es lo que les gusta a ustedes y en esas generalizaciones se echa todo a perder. Ciertamente algunos viajeros pedirán su comida a la que están acostumbrados, pero entonces, ¿para qué viajamos? No tiene ningún sentido ir a conocer paisajes, costumbres, artesanías nuevas si no queremos todo esto y también comida nueva. Convencí a las cocineras lacandonas, me hicieron unos pescados que sacaron del río envueltos en hoja santa y otras hierbas verdaderamente espectaculares. Tan buena estuvo la cena que formamos a las cocineras, les dimos un gran aplauso y decían, es que pensábamos que no les iba a gustar nuestra comida. Siempre les digo, ¿usted qué come? ¿A poco come pechuga asada y carne asada por acá? No, aquí mi esposa hace un molito que lleva, en Metzaboc me decían, curvicash, que lleva masa en el mole para espesar y lleva unas hierbas y lleva la gallina de rancho. Pues denos eso está buenísimo, no se avergüence de su comida, queremos probar lo local. Así pasa muchas veces. Así como dice el extranjero, en México solamente hay como atractivos, pues Cancún, algo más por ahí estará, quizá Chiapas, Ciudad de México no es una opción, Los Cabos, San Miguel de Allende y ya. Así el extranjero llega a México buscando ¿qué? ¿Qué es la comida mexicana para el extranjero? Yo reflexiono. Pues el mole, no me vaya a picar, pues los tacos, y 4 o 5 platillos, nada más, nada más. No hemos logrado que el turismo sepa que hay algo más que Cancún y que hay algo más que tacos al pastor y que mole y que chiles en nogada. No lo hemos logrado y ahí hay una responsabilidad de todos los mexicanos de ofrecer otros platillos restauranteros y demás. Claro, se van a lo seguro, no se arriesgan. Esto es famoso en el extranjero. Le doy eso y me quito de problemas. Y si damos todo lo demás, ya probó comida de Tabasco, señor neozelandés, señor italiano, pues pruebe. Oiga, qué bueno está. Y que después platicaran. Estuve en Cancún, aunque sea en Cancún, en un hotel de cadena, aunque sea, y me dieron comida que de Michoacán, que aporreadillo, que corundas, y estuvo muy buena. Claro, comí el mole y comí otras cosas, pero eso también me gustó. No lo hacemos, es más fácil, lo de siempre ya está garantizado y no le ofrecemos al visitante. Y también decimos, incluso los mexicanos, clasificamos por estados. ¿Qué hay de comida en Puebla? Pues los chiles rellenos, pues el mole, pues la tinga, y ya. ¿Y qué hay de comida en Guerrero? Pues pozole, pescado en la playa. ¿Y qué hay de comida? Y metemos a unas estructuras que ya están trilladísimas, 3, 4 platillos por estado, y para el mexicano ahí se resumió toda la comida. En el norte no hay nada, pues no hay comida, hay carne asada, todos, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Ya no podemos repetir esto. Nunca más tenemos que alertar a los demás. Oye, no digas eso, no es verdad. Si tú no conoces la gama de comida de Tamaulipas, no me digas que nada más hay pues camarones en Tampico y
y alguna carne asada más al norte. En Torreón, las gorditas de harina de trigo rellenas de guisados, del asado de boda, pues exquisito, del chicharrón prensado de allá, buenísimo. En la cava del Chinicuil, en Calpulalpan, Tlaxcala, 14 variedades de insectos que podemos disfrutar. Insectos, por supuesto, nutritivos y no saben feo. Si bien no son un manjar exquisito, tampoco saben mal. Quitar esas malas ideas. En Tabasco es mucho más que cacao y el pozol que hay con esta bebida de maíz fermentado y qué hay con el peje lagarto y qué hay con la pulpa del cacao. Sí, la semilla, el chocolate, todo esto. Ya se hacen helados con la pulpa, con la carne, con el fruto del cacao. Se hacen pies, se hacen pasteles, se come directo como una fruta exótica. San Antonio La Laguna, Estado de México, el Festival de los Hongos, sensacional en julio una vez al año. Si vamos a Celaya hay que buscar las tortillas ceremoniales con sellos de madera donde les pintan figuras y tintes vegetales. Puede ser algo antiquísimo, quizá prehispánico. No hay restaurantes, ahora bien, de la comida auténtica y local. Eso cada vez más, pero el avance es muy lento. Todavía pensamos que si ofrecemos comida internacional en los restaurantes de Chiapas, así vamos a halagar a todo mundo. Y los de comida regional están en pañales, están empezando. Se ha hecho bastante, ya hay algunos, falta mucho todavía. Cocineras tradicionales, locales. Llegamos a Michoacán, buscamos las cocineras, las de Tzintzuntzan, las de Pátzcuaro, las de Uruapan, y allí están. Qué maravilla comer con esas mujeres, saber que tienen el conocimiento de la más auténtica comida, han tenido capacitaciones, tienen todo impecablemente limpio, todos los ingredientes auténticos, ellas saben qué ofrecer, y entonces es una experiencia infinitamente agradable para el visitante. Faltan muchas más cocineras tradicionales, pero ese es un gran, gran acierto. Se apoya a las mujeres chambeadoras de las comunidades o de las ciudades y todos ganamos. Ellas, gana el visitante, ganamos quienes organizamos viajes, por supuesto, y a veces hasta salen encuentros y hasta salen documentos escritos que estas cocineras tradicionales que están surgiendo en varios lados, muy lentamente para mi gusto, pero ya hay ejemplos, a veces su experiencia puede ser muy buena. Y luego está el caso de la mala comida que desprestigia, el caso más famoso es el pulque. Quien solamente sabe los mitos, consume pulque en la carretera a Texcoco y es un pulque con colorantes, con maicena, que casi no es pulque, asoleado y baboso. La gente dice, no me gustó el pulque cuando lo prueba por primera vez. ¿Qué compromiso? Alguna comida como los insectos si están mal preparados o el polémico pulque o algunos otros, que la gente no le entra con tanto gusto y que quien lo hace lo haga feo y entonces nunca más la gente vuelve a probar. Hay que denunciar, así como denunciamos este aparato que compré no sirve, esta comida que me dieron, Profeco o quien sea, no sirve, no es como la comida mexicana en el extranjero, Nueva York, París, son remedios. Y si están anunciando pulque verdadero y se anuncian los chiles en nogada auténticos en agosto, septiembre, y me dan una cochinada como el restaurante California, un chile relleno con crema de vaca y una nuez trepada, nadie denuncia. Si denunciamos, si hacemos una campaña de denuncia, no coma esos chiles, Facebook, medios de comunicación, Profeco, por favor, cancele este restaurante o que quiten esos chiles terribles o que quiten esa bebida que dice ser cerveza artesanal y no es, avanzaremos mucho, pero nuestra pasividad nos hace que solapemos todo esto. Vamos a Zapotitlán, Salinas, en Tehuacán, Puebla, disfrutamos los frutos del desierto, el garambullo, los tetechos, la pitaya y la pitahaya, y ahí hay una familia que hace helados y paletas de nieve de estos frutos del desierto, una maravilla. Texcoco todavía produce sal por un método prehispánico, pero falta difusión como siempre.
Páscuaro, comprar los charales frescos del lago, ya no hay pescado blanco, no lo acabamos, pero comprar los charales, llevarlos a casa, baratos, más nutritivos no se puede, llevarlos a casa, bueno, pues puede ser una muy grata experiencia. Pero se avergüenzan los locales, los lugareños, decía yo, de sus productos. Oye, ¿tienes charales? Pregunto a los purépecha que nos reciben en las islas del lago, no Janitzio, que está destruida y saturada, Yunuen, Pacanda, Tecuena. Sí, sí tengo, y los esconden. ¿A poco quieren? Por supuesto. Digo, mira, déjame platicar a mis viajeros qué es el charal, qué nutrientes tiene, que el pez más grande tiene los mismos nutrientes que el humilde charal y que si lo preparan como lo que vamos a desayunar, con huevo y en una salsa verde, un aporreadillo, puede ser una maravilla. Todo es saber vender el alimento. Los lugareños lo producen, se avergüenzan y faltan las capacitaciones que los hagan sentir orgullosos de su comida y saber ofrecerla. Señores, esto tiene muchos nutrientes, esto está limpiecito, esto está fresco, no compre charal rezagado de la central de abasto que tiene meses, hasta se desmorona, que lo presumieran y lo venderían mucho mejor. Eso no es nada fácil. Si a uno mestizo de ciudad le cuesta trabajo, cuanti más al indígena, pero cursos de capacitación, eso sería muy importante. Yo veía a mi familia, aprendí de mi familia a comer frijoles. ¡Ay, qué vergüenza! Denunciemos, por favor, regañemos a quien siga criticando los frijoles y diga es de los pobres, sea un político, sea un funcionario, sea un restaurantero, nunca más. Ay, es de los pobres, nada más tiene frijoles y tortillas para comer. Chile, maíz y frijol la Santísima Trinidad es lo máximo, balanceado, sabrosísimo. ¿Por qué como frijoles? Porque veía a mis papás que me daban los frijoles. Mi mamá preparaba lo que hoy va a comer su servidor, un plato de chile verde con papas, charales y nopales. Nos hacía mi mamá una cazuela con frijoles y tortillas. ¡Qué maravilla! ¿Para qué más? Pero tenemos que enaltecer los que se llaman alimentos humildes, alimentos de los pobres, de los indios, de los pueblos. Por supuesto que no. Mucha gente se respinga la nariz y dice, yo frijoles no como. Van a una fiesta, hay una taquiza, se hacen taco de frijoles, ¿a poco no? Ya a la mera hora como que no los ven y claro que les gusta, pero las apariencias y las poses, si no denunciamos estas actitudes, nunca se van a acabar en México, parece mentira. Mi familia no me enseñó a comer queso, por otro lado. ¿Qué tal un queso cotija con denominación de origen? Un queso menonita, un queso chihuahua. No me enseñó mi familia a tomar vino, mis papás de origen humilde, pero eso ya me tocó a mí. ¿Por qué nos quedamos solamente con lo que conocimos en la familia? Si somos curiosos, abarcamos un espectro y si averiguamos que en Oaxaca hacen el caldo de piedra, en una jícara ponen verduras, pescado, langostinos, echan y agua y echan una piedra que estuvo al rojo vivo, ahí ebulle el caldo y termina cociéndose todo. Si yo no soy hijo de oaxaqueños, pero leí esto, lo busco, ya hay en la Ciudad de México y en la de Oaxaca gente que hace el caldo de piedra, me apropio de ese platillo, no tengo que ser oaxaqueño para intentar preparar unas buenas tlayudas en mi casa o un mole amarillo. ¿Por qué tanto regionalismo? Solo mi comida sirve. Y si yo no fui oaxaqueño, no tengo derecho a probarla. No soy hijo de vitivinicultores, sin embargo, busco el vino mexicano de Zacatecas, de Coahuila, de Baja California, de Querétaro, y lo disfruto y me lo apropio. Mis papás no me lo enseñaron, no importa, qué me heredaron ellos y qué disfruto yo. De niño yo comía chocorroles marinela, sí los comía, pero con mucha moderación y primero en casa mis chilaquiles, mis guisados, mis chiles rellenos, mi plato de frijoles con crema y chipotles adobados, tortillas bien quemaditas le gustaban a mi papá, yo lo veía, yo lo copiaba y lo disfrutaba. Eso no me quitaba el que comiera de vez en cuando cochinadas. Ahora les decimos cochinadas, las satanizamos. El niño difícilmente se queda libre de esta influencia, de estos sabores, pero todo con moderación y
primero el 1 y luego el 2. Come tus cochinaditas un poco, pero conoce la verdadera comida mexicana y vele buscando el gusto. Si de niño nos dan vino, no nos gusta, queremos el refresco dulce, pero si nos lo van inculcando poco a poco, vamos desarrollando paladares, una labor de padres a hijos. Mi papá me dijo, no le pongas azúcar a tu café, vésela quitando, en vez de 2 cucharadas, 1,5, luego 1, luego media, luego nada. Terminé apreciando el buen café sin el azúcar, una labor de padres a hijos. La semilla de calabaza molida, que me la encuentro con las mujeres de Sinacantán en Chiapas, con las mujeres de Cuetzalan, algo antiquísimo también, seguramente desde antes de los españoles, tan nutritivo y tan sabroso, y no tan fácil de preparar, pero no lo hacemos nuestro. Sin embargo, a nuestros viajeros les decimos, pruebe esto, hágase un taco, disfrute. Ahora hay alimentos que se combinan con las ensaladas, cosas muy elaboradas, semilla de calabaza molida, tostada, el ajonjolí tostado y molido con chile, para echar al taco de queso, para echar al aguacate, para echar a la ensalada, incorporamos algo indígena, con muchos nutrientes, con buen sabor, al que nos vamos acostumbrando y luego ya no lo dejaríamos. Y luego los ingredientes naturales ya no tanto nos gustan. La heladería La Especial de París, en Insurgentes, en la Ciudad de México, que hace helado de vainilla natural. La gente tan mal acostumbrada espera un color amarillo intenso y mucho sabor de saborizantes y colorantes artificiales cuando prueba el helado natural. Qué ironías de la vida, pues ya no gusta mucho. Y los viajeros, fíjense, los observo. Llegamos a la península de Yucatán con mucha y muy buena comida. Bueno, hay un momento en que necesitan de su chatarra increíblemente. Oye, una tiendita, y es tanta la adicción que ya traen un refresco, ya traen unas sabritas, ya traen un pastelillo marinela, a pesar de que comen bien y lo disfrutan, pero está esta adicción fuerte a esa comida. Las bebidas tradicionales, el tejate de Oaxaca, el amaranto de tantas formas, acabamos de estar en Calpan, en Puebla, todos los ingredientes del chile en nogada, los chilotes poblanos de primera, la pera de leche, el durazno especial, la granada, todo. No lo visitamos, no sabemos que ahí está todo esto con la mayor frescura, que es lo que necesitamos también. El nopal de Milpalta, el amaranto de Tulyehualco, las aceitunas y el aguautle que yo como del 1 al 3 de diciembre en Chimalhuacán, Feria de la Aceituna. Hay un señor que tiene su puesto solo de aguautle para vender tacos y muchos puestos de aceituna increíblemente. Reflexiones finales. Es infinita la comida mexicana. Será 10% la famosa, todo lo demás ni idea tenemos. Qué difícil hacerla llegar a los demás si esa comida no está en los medios de comunicación, pero sí, ya no es la televisión ahora, ya no es el cine, ahora son las redes sociales, poco a poco y cada vez más. ¿Por qué no metemos el acelerador y cada vez más en redes sociales metemos esa comida y decimos disfruté de unos auténticos chapulines y gocé de esto y la gente va a ir copiando poco a poco. Mucho se acaba, qué importante dejar testimonio, recopilar recetas como el recetario de la ruta patrimonial de Tláhuac, de Araceli Márquez y sus hijas, y tiene uno que empezar pues apropiándose de esa comida, disfrutándola. Si no la como, si no la busco, ¿cómo puedo presumirla? En cada quien, en cada familia hay un compromiso de disfrutar, que eso no es ningún sacrificio, y de platicar a la vecina, a la familia, a los amigos, y si se puede en las redes sociales, para que poco a poco se vaya expandiendo ese panorama de la infinita comida de México, romper con los esquemas y con esa lista tan limitada que parecería que solamente hay ese 10% de comida y todo lo demás donde queda. Qué privilegio tener toda esta comida en México. Muchas gracias. Estoy disfrutando un pulque de mamey, por cierto, muy sabroso. Gracias por compartir, Edgar. Y bueno, pues virtualmente estaremos saboreando también ese delicioso pulque de mamey que ya nos tienes prometido.
acompañado con un taquito de, ¿qué te parece? Como lo saboreamos hace apenas el domingo, preparamos unos deliciosos tlapiques. Edgar Anaya le tocó hacer la salsita de chile morita con tomate asado, con chilito criollo y bueno, pues tostamos unos acosiles y los agregamos a esta salsa molcajeteada. Delicioso, ¿verdad, Edgar? Acompañado con un atolito de maíz tostado azul, cacao, y bueno, pues ya no les voy a desear más, que son recetas que nos han compartido. En este recetario podemos encontrar todo lo que les vamos a ir comentando. Decía varias cosas que decía Edgar, los sabores artificiales. Samantha a veces hace algún comentario en relación a que hemos mal acostumbrado a nuestro paladar y que hay que volverlo a reacostumbrar a los sabores de origen. Le dejo la palabra a Samantha Elsa Torres Márquez. Ella es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, psicóloga educativa, guía de turistas de naturaleza, artesana, amante de toda la riqueza natural y cultural de Tláhuac. Y pues te dejamos el micrófono, Samantha. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya me presentaron. Mi nombre es Samantha Torres y bueno, soy parte de la cooperativa Ruta Patrimonial Turística de la Vida y la Muerte de Tláhuac. Bueno, nosotros nos dedicamos principalmente a lo que es la promoción de la gastronomía tradicional y lacustre de Tláhuac. Tenemos una pequeña investigación ya de varios años visitando los pueblos de Tláhuac y bueno, entrevistando a las diversas personas para poder, no sé si es la palabra recolectar o es pues sí, de alguna manera documentar estas recetas riquísimas de los pueblos de Tláhuac. Y bueno, pues empezamos nuestro trabajo en la ruta como artesanas en un principio y posteriormente pues empezaron a venir visitantes. Es una cooperativa, pero en ese tiempo pues teníamos muchos integrantes en la cooperativa. Y bueno, lo principal, como lo decía Edgar, cuando va el turismo a un lugar, es pues llevarse una artesanía y también te preguntan cuál es el platillo tradicional del lugar, ¿no? Y bueno, lo que nos pasaba a nosotros era que sí, muy bonito el recorrido y pues, ¿qué nos vas a dar de comer, no? Entonces, nosotros no somos originarias de Tláhuac, pero bueno, tanto era que la gente nos decía cuál era el platillo tradicional, que nos pusimos a investigar y entonces, empezamos, en un principio empezamos contratando a diversas personas que nos hicieran un platillo de Tláhuac, ¿no? Pero siempre había contratiempos, a veces no estaba bien cocido el pescado o no sé, llegaban las tortillas. Bueno, ustedes saben cuando son guías, hay un itinerario, ¿no? Y los turistas pues no pueden esperar y en ocasiones tal vez el de las tortillas se atrasaba unos 10 minutos, 20 minutos. Espérenme, ahí voy saliendo de mi casa, ¿no? Entonces, esas cuestiones, ¿no? Entonces dijimos, no, pues no hay de otra más que nosotros empecemos a cocinar estas deliciosas recetas, ¿no? Y pues nos pusimos a cocinar y lo que hicimos fue entrevistar a la gente, como ya lo dije, y preparar con ellas la receta. Entonces empezamos a preparar con ellos las recetas y pues nos empezaron a dar sus tips de cocina, ¿no? Porque no es lo mismo seguir una receta que te digan, pues primero tienes que picar los quelites, después pica la cebollita, luego los echas al sartén, los incorporas al sartén. Y bueno, ya, ¿no? Lo que importa son esos tips, no le dejes tanto tiempo, o acuérdate que hay que ponerle la masita si no sabe el mishmole, y así muchas cosas, ¿no? Y entonces nos empezamos a involucrar en estas recetas, involucrarnos con las personas, principalmente entrevistamos a personas de edad mayor, de la tercera edad, y bueno, convivimos muy fantásticamente con ellas, nos compartieron no nada más las recetas, también nos compartieron pues muchas historias de vida que nos hacen como imaginar cómo eran los pueblos anteriormente, cómo eran las chinampas. Nos comentan todo lo que se ha extinguido, lo que se ha perdido,
y pues es como un cuento, ¿no? El imaginar todo lo que había antes. Y bueno, posteriormente pues ya empezamos con mucho valor decir, a ver qué tal, le voy a servir mi platillo, a ver si le gusta, ¿no? Porque luego nos visitaban, eran visitantes, no, no turistas, ¿no? Visitantes de la localidad, y yo creo que nos iban a calar. Decían, a ver, sírvanos el mole, ya en los recorridos turísticos, ¿no? Y entonces pues ya les servíamos el platillo y pues ni hablaban, ¿no? Entonces ya cuando terminaban, pues no decían nada, pues yo creo que quería decir que les encantó. Entonces se iban muy contentos y le decíamos, ¿cuánto nos pone de calificación? No, pues un 8 o un 9. Ay, ¿por qué un 9? Ah, es que le faltó tal cosa. Y entonces cada vez íbamos perfeccionando las recetas, ¿no? Y así pues ya nos animamos a empezar a preparar más recetas y a ofrecer cada vez que venían los turistas diferentes platillos de la localidad, pero con mucho, pues con más confianza y orgullo porque ya habíamos pasado, ya nos habían calificado, ¿no? Y pues personas de la localidad. Y bueno, pues tenemos en nuestros recorridos turísticos, brindamos, como les decía, a las personas, tenemos un concepto que se llama de la chinampa a la cazuela, y ya durante el recorrido en la canoa, pues le servimos un delicioso mixmole, un tlapique, frijolitos, como lo decía Edgar, frijolitos ayocotes, tortillas de maíz hechas a mano, y no nada más eso, sino que compartimos muchas más recetas de la localidad dependiendo la fecha en que nos visitan. Por ejemplo, ahorita que fue Día de Muertos, que no tuvimos mucho turismo, pero normalmente pues así preparamos algún dulce, ¿no? Por ejemplo, la calabaza en dulce, o les damos el calientito, que también es un platillo, una bebida muy tradicional, que es como más o menos un ponchecito de frutas, pero no lleva agua y va cocido en naranja. Una vez que se incorpora tanto la naranja y el zumo de las frutas, pues ya se saca de la lumbre y pues se prende fuego incorporando un poco de alcohol de caña, y para que no se muera el fuego, pues se va derivando con el azúcar, ¿no? Y bueno, después se incorpora en botellas, bueno, una vez que se enfría, se incorpora en botellas de vidrio y pues la gente la va consumiendo como una bebida durante todo el año. Y bueno, ¿qué más les pudiera contar de más recetas deliciosas de Tláhuac? Eh, pues nada más me queda decirles que nos visiten, que vengan a conocer Tláhuac, que vengan a encantarse con sus paisajes, con sus chinampas, y bueno, que las chinampas son súper hermosas y que nos proveen de muchas hortalizas y diversas que pueden ayudar a complementar nuestras, pues los que nos hacen falta para ahorita. Pues les doy muchas gracias por la invitación y les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias, Samantha Torres. Vemos que ya se incorpora, está en trabajo también Cristian, está haciendo lo posible por integrarse. Gracias por estar, Cristian. Y pues bueno, nuestro tercer participante es nuestro querido amigo que también aportó sus comentarios en relación a una investigación de tesis que tiene el biólogo Manuel Eday Farfán Beltrán, y que el día de hoy nos va a hablar acerca de esta investigación que presentó para su proyecto de tesis. Y te damos la bienvenida, Manuel Eday. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, señora Araceli. Yo preparé una pequeña presentación que me gustaría mostrarles, sobre todo para apoyarme de un poco de material gráfico. No sé si la puedan ver ahí. ¿Se ve? Sí, la vemos. Ok, perfecto. En realidad, mi enfoque es un poco más académico, ¿no? Desde, que salí de la licenciatura, ahora que terminé la maestría y estoy por hacer el doctorado, he estado trabajando con diferentes aspectos de ecología de insectos, pero por vivir en Tláhuac, aunque al igual al menos la señorita Samantha, tampoco soy originario de aquí, pues uno se va empapando inevitablemente de diferentes aspectos culturales que tiene la zona, ¿no? En particular, yo me fui haciendo de la idea de que Tláhuac era un sistema lacustre, no está en una zona lacustre, de la que se habla poco, ¿no? Y de la que hay
me parece menor representación actualmente de la que debería, a lo mejor porque se han perdido estos recursos hidráulicos, ¿no? Vamos a irlo viendo un poquito más adelante. Pero bueno, vengo a hablarles aquí precisamente sobre una investigación que hemos estado desarrollando, no solamente yo, sino algunos alumnos, respecto a este producto, ¿no? El agua-UTLE. Y em, hay personas que le llaman el caviar mexicano, ¿no? Por ejemplo, aunque algunas otras personas le llaman así a los escamoles, ¿no? Que son las pupas de unas hormigas en particular. Sin embargo, creo que es un poco más fácil reconocerlo por el nombre de huevo de mosco. Sin embargo, esto es un nombre equivocado porque no son moscos en realidad, son huevos de chinches, unas chinches acuáticas que no causan ningún problema digamos, nosotros como personas, no chupan sangre ni mucho menos, aunque sí se alimentan, por ejemplo, de larvas de mosquitos y que por lo tanto son organismos buenos. En términos biológicos, y a lo mejor ya un tanto técnicos, en realidad son chinches de la familia Corixidae, que es esta que está aquí, que si uno los ve desde arriba, nada como en una posición, digamos, normal, vemos su espalda. Y estos que son notonéctidos, también de nuevo el nombre un poco más técnico, pero estos los podemos distinguir porque tienen las patas muy largas, las patas de atrás, y siempre parece que están nadando con la panza para arriba. Tengo entendido que el nombre de Aguautle viene de estas dos frases o sílabas en náhuatl, ¿no? Alt, agua, y Huautli, amaranto, por lo que se puede interpretar como amaranto de agua. Y sabemos que es procesado desde la época prehispánica, ¿no? Esta ilustración que se ve abajo está tomada de la obra de Fray Bernardino de Sahagún, en Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, y podemos ver aquí, por ejemplo, que están estas representaciones de los insectos y unas herramientas que se utilizaban y aún a la fecha se llegan a usar para poder atrapar estos insectos. Eh, no solamente se aprovecha el huevo de esos insectos, ¿no? También se aprovechan los adultos. Y bueno, aunque cada vez es un poco más difícil de conseguir, se les conoce como mosco, precisamente, y tengo entendido que se utiliza como alimento para ave. Yo recuerdo a mi abuelita, por ejemplo, que tenía algunas aves cantoras, mezclaba este mosco, que yo no sabía qué era en aquel entonces, con alguna fruta, plátano y chile, por ejemplo, ¿no? Y se lo daba de comer a jilgueros, por ejemplo. Y este producto está reconocido incluso por la legislación nacional. En la NOM 060, bueno, que está aquí señalada, se reconoce como un producto viable para la explotación de los sistemas acuáticos de agua dulce para el país. Sin embargo, tristemente es un producto que cada vez está en, digamos, no quiero decir desuso, pero cada vez se conoce menos de él, ¿no? Este dato que les comento aquí de que hay menos de 12 productores vivos, a mí no me consta, pero lo escuché en una entrevista que el año pasado, en febrero de 2019, hicieron para Radio Ciudadana. Hay un programa que se llama Del Campo a la Ciudad, que pasa muy temprano los martes en la mañana, y ahí pudieron entrevistar a un señor, don Joel, que vive precisamente en Chimalhuacán, y él se dedica a la extracción de Huautle. Él comentaba entonces que hasta donde él sabe, hay menos de 12 productores en esta zona. Estas fotos que estoy mostrando aquí son fotos que a mí me gustan mucho porque ilustran mucho cómo era el proceso de aprovechamiento de este producto y están en un libro que escribió un antropólogo estadounidense que se apellidaba Parsons, que estas fotos las tomó en 1992, sin embargo apenas su libro se publicó en el 2006. Es un libro que bueno, está tristemente en inglés, pero se llama Los últimos pescadores de Chimalhuacán, México, ¿no? Y ahí habla de diferentes técnicas de colecta para patos, por ejemplo, algunos peces, y en este caso en particular son fotos del aguautle. Básicamente lo que se hacía para aprovecharlo era que la gente tomaba como estacas, enterraba vegetación, pasto en este caso, dejaba la estaca enterrada en el sedimento del lago un par de semanas y después se podía ver lo que vemos a la derecha de esta presentación, que eso es el pasto con pequeños puntitos blancos, que es precisamente el aguautle. Esos puntitos que se ven aquí es el huevo de estas chinches. Esto después se retiraban del agua, se dejaban secar el pasto en el que estaba acomodado, se golpeaba sobre una manta para poderlo limpiar, similar a lo que se hace con el amaranto, y después el producto ya se podía aprovechar. Con esto, una de las formas más comunes de prepararlo es en salsa verde, por ejemplo, ¿no? Con nopales, con flor de calabaza, y de hecho se acompaña muy bien precisamente con el pulque. Es tan dispersa la información que hay respecto a este tema que a veces es un poco difícil rastrear todo lo que ya se ha investigado al respecto. Esta cifra que les estoy mostrando aquí la encontré en un libro que citaba a su vez a otro autor, y en este caso esa cita original no la pude conseguir, pero se comentaba, según esto, que
se habían hecho estimaciones y de cuando el lago de Texcoco, o los 5 grandes lagos prehispánicos estaban completos, se estimaba que había 3.6 millones de metros cúbicos de estos insectos en el lugar, ¿no? Sin embargo, ahora todos sabemos que nuestra realidad como Ciudad de México es diferente, ¿no? Tenemos ahora una pérdida importante de los cuerpos de agua de la zona. Y esto podemos verlo reflejado, por ejemplo, en este arco que a mí me encanta, que está en la entrada del pueblo de Santa Marta, Catitla, en Iztapalapa, donde podemos ver la representación de un pescador que tradicionalmente, bueno, vivía en esa zona utilizando las herramientas también tradicionales para pescar, en este caso, probablemente peces e insectos, ¿no? Y en este caso podemos ver un fragmento de una plática que tuvieron con una de las personas que viven en la zona, y aquí comentan, ¿no? Hacia el año 1930 los habitantes del pueblo se mantenían en la pesca, armaban armadas para matar patos, chichicuilotes y Guantabanahuautli. Era un pueblo de pescadores, también algunos eran arrieros y campesinos. Tristemente lo que podemos notar de un tiempo para acá, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, es que la pérdida de recursos naturales implica una pérdida también de diversidad cultural, ¿no? En este caso, la pérdida de los cuerpos de agua ha hecho que, por ejemplo, este arco se encuentre en una avenida muy transitada en Ermita, ¿no? Donde ahora podemos encontrar autobuses, no sé, incluso zonas donde tristemente hay una actividad delictiva, pero antes se vivía de otra forma, ¿no? Las buenas noticias, y es por lo que yo me fui involucrando poco a poco con este proyecto, es que los sistemas acuáticos en la Cuenca de México son muy dinámicos. Y actualmente tenemos la formación de diferentes cuerpos de agua precisamente en Tláhuac, ¿no? Esta foto en particular que están viendo aquí es una foto que tomé en lo que le llaman las lagunas de Tláhuac. Algunos lo conocen como lago de Jico, otros lo conocemos como lago de Chalco. Y este es un caso muy interesante porque es un lago que se empezó a formar a partir de 1985, más o menos. Aunque es un remanente del lago histórico, del lago prehispánico, este lago original se secó en su totalidad hacia finales del siglo pasado, 1895, por ahí más o menos, ¿no? Porque los terrenos eran un compadre de Porfirio Díaz y los quería dedicar a la actividad agrícola. Sin embargo, hace unos 30 años, más o menos, debido a la extracción de agua de esta zona, el suelo se empezó a hundir, ¿no? Quienes vivimos cerca sabemos que esta zona constantemente se está hundiendo. Entonces, este hundimiento ha generado que se forme una especie como de bandeja, lo que llamamos nosotros una cuenca, que se está inundando otra vez, de tal forma que lo que en 1988, más o menos, era un charco de unos cuantos metros, ahora es un cuerpo de agua que tiene más de 1000 hectáreas de manera permanente, ¿no? Entonces, la fortuna que a mí me llevó a trabajar en este lado fue que hice mi tesis de maestría precisamente ahí, hablando de la calidad del agua desde este lugar. Y me pude encontrar con que precisamente en este lago, dado que es nuevo, dado que está custodiado además por los ejidatarios de la zona, no hay como un acceso tan fácil y no hay hasta el momento actividades turísticas como en Xochimilco, en general el lago digamos que está bien cuidado. Entonces, por ejemplo, no hay peces, no hay tantas especies introducidas como las hay en Xochimilco y eso hace que el lugar se mantenga en mejor estado. Entonces yo me encontré con que había muchas chinches de estas, que les comento, coríxidos y notonéctidos, y fue hasta que empecé a leer un poquito más de ellas que me empecé a dar cuenta de todo el potencial que tiene esto, ¿no? Porque no tienen depredadores, porque son las especies más abundantes, porque están poniendo los huevos en diferentes lugares de la zona, y porque creo que puede ser una fuente nueva de ingresos para los productores que están en el lugar, que, bueno, estamos en pláticas con ellos, con los ejidatarios, para ver si podemos reactivar el aprovechamiento de este producto en la zona, ¿no? Aquí les estoy mostrando a uno de mis alumnos, Genaro Ortiz. Él actualmente está trabajando con una evaluación de la efectividad de diferentes métodos de colecta, ¿no? En estos organismos, ¿no? Está viendo si hay diferencias, o sea, si las chinches prefieren, por ejemplo, este sustrato natural, o si prefieren el plástico, y también agregamos después ixtle, lo cual plantea diferentes beneficios, digamos, desde el punto de vista ya del aprovechamiento, ¿no? Por ejemplo, el plástico o el ixtle, perdón, no se rompen al momento de que se está limpiando el huevo y por lo tanto hace que sea más fácil para los productores poderlo trabajar. Sin embargo, sabemos que el plástico también puede generar contaminación, entonces el ixtle sería la alternativa ideal si logramos demostrar que las chinches lo prefieren, ¿no? O sea, este trabajo sigue resultados en un proceso, perdón.
Y también tenemos otros pequeños trabajillos que hemos estado haciendo, donde estamos estudiando el efecto de la contaminación en general sobre la fauna acuática. Mis dos alumnas que también están aquí, Erika y Aura, están evaluando la contaminación por microplásticos en los animales acuáticos. Entre ellos, por ejemplo, las chinches que producen el aguautle. Como sabemos, el plástico ha generado muchos problemas de salud, donde a veces lo más obvio es en animales marinos, ¿no? Hemos visto fotos de tortugas, de garzas que están como atoradas, que se ahogan. Sin embargo, partículas muy pequeñas de plástico también les pueden afectar, como en este caso que si ustedes ven por dentro de este caparazón, digámoslo así, de insecto, podemos ver pequeñas partículas blancas que corresponden a plástico fragmentado. Y por último, para lo que será mi tesis de doctorado, vamos a evaluar el efecto de la contaminación acústica también sobre estos organismos, debido a que, curiosamente, se comunican a través de sonidos. Hacen como si fueran ranitas, más o menos, ¿no? Hacen un sonido muy bonito, muy dulce, y el hecho de estar en una ciudad con las dimensiones de la Ciudad de México, sin duda, puede generar algún impacto, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que creo que ha habido, por lo general, muy poca investigación, vamos a decirlo así, dura, respecto a muchos insectos comestibles, ¿no? Lo que sabemos hasta el momento es que hay muchas poblaciones de insectos que han desaparecido, ¿no? Lo comentaba el señor Edgar hace rato, por ejemplo, los pescados en Michoacán que ya se están acabando. Con insectos no lo sabemos. O sea, sabemos que ha habido un recambio entre las especies que la gente puede conocer. Sin embargo, este tipo de trabajos que nos acercan a conocer más detalles sobre la vida de estos organismos, sobre qué tipo de ambientes prefieren, sobre qué amenazas externas pueden generar, sin duda nos puede ayudar a que trabajando juntos, o sea, la parte académica junto con la parte social, y en este caso los productores en particular, podamos impulsar nuevas estrategias que nos beneficien a todos, ¿no? Y en este caso, al final terminé aterrizando con ustedes, señorita Araceli, porque precisamente este producto, la Huautle, por como yo lo veo, tiene mucho potencial de ser reintroducido, digamos, a la dieta, ojalá, normal de los tlahuicas, ¿no? Y bueno, con esta foto del lago me despido. Hermosa fotografía, tu participación verdaderamente muy interesante, los estudios, la investigación que estás haciendo para tu tesis de doctorado. No leí tu semblanza, quiero leerla, por favor. Eres biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde trabajó con artrópodos asociados a la restauración de ecosistemas terrestres. Realizó sus estudios de maestría evaluando la calidad del agua del lago del Chalco, Tláhuac y su comunidad de invertebrados acuáticos. Actualmente estudia el efecto de la contaminación acústica sobre algunos insectos acuáticos y dirige varias tesis de licenciatura que tienen como objetivo conocer el lago con más profundidad. Sus principales intereses tienen que ver con diferentes aspectos ecológicos de los insectos y su relación con los humanos, especialmente sobre insectos comestibles. Y pues, biólogo Manuel Eday, verdaderamente es un placer escucharte y bueno, tenemos un artículo en el recetario debido a que en esta recopilación de recetas, nosotros no fuimos como enfáticos en preguntar qué me puede decir de tal platillo, sino dábamos la libertad a las personas caminando por los 7 pueblos, en una parada del camión, en una iglesia, en el mercado, en el puesto de tacos, en cualquier lugar de los 7 pueblos, y la gente solita nos iba comentando. Pero curiosamente no encontramos a alguien que nos platicara acerca del Ahuautle. Por eso es que consideramos necesario incorporar esta parte tan importante y que bueno, tú nos contactaste muy atinadamente porque nos hacía falta esta parte y qué más que en esta investigación y sobre todo que aquí en el Lago de los Reyes, tu propuesta es poder capacitar a productores para que se vuelva nuevamente a reproducir y que lo podamos incluir en nuestra dieta, y bueno, estaríamos ahí, pues es un proyecto muy, muy interesante porque la Huautle he platicado con personas, pues aproximadamente de 68, como que me han dicho, es que lo que recuerdo de la Huautle, gente mayor de 70 sí te dice que lo ha probado y lo sabe cocinar,
pero ya no lo cocinan. Y te platican, lo cocinaba mi abuela, lo cocinaba mi mamá. Gente de 70 para abajo, 65 a 70, te dicen, me recuerdo que pasaba el vendedor aguautle, chichicuelotitos, charales, era lo que pasaba vendiendo los vendedores, era lo que llevaban a las casas, pero no así me dicen que recuerden que se podía recolectar del lago de los Reyes en este caso, o de las lagunas, no es el caso. Tal vez, digo, es muy pequeño el recetario, son 150 páginas, porque es un mundo de información que podríamos obtener, pero al menos en lo poco que recopilamos, nadie nos platicó una receta de la huautle. Bueno, alguien, una persona que vive entre colindando Iztapalapa con Tláhuac, ellos es el señor, ahorita recuerdo su nombre, él está ahorita trabajando en la declaratoria del maguey, ha estado impulsando que el maguey se declare como patrimonio también de la humanidad, y nos compartió una receta del ahuautle, su esposa, unas tortitas de ahuautle empulcadas, todo lo cocinan con pulque, están promoviendo el pulque en diferentes formas, chicharrón empulcado, salsas con pulque, a todo le integran el pulque, y bueno, yo recuerdo a mi abuela, ella es del estado de Hidalgo, hacía una deliciosa salsa de tomates asados, con sus chiles asados también, ajito, cebolla, y el agüita que utilizaba era un poco de pulque, no le ponía agua, bueno, el líquido que utilizaba era el pulque, y una vez que ya estaba la salsa, era ponerle ahí los escamoles en grandes cantidades, y bueno, pues iban saliendo las tortillitas calientitas del comal, del maíz que cultivaba mi abuelo, y pues bueno, ya se me hizo agua la boca. Edgar, salud, ¿verdad? Con ese pulque de mamey, por favor, salud. Y yo con un cafecito, y no les invité para que ustedes también, doctora, ¿es tequila, doctora? Es agua. Pues bien, muchas gracias. Muchas gracias, biólogo Manuel Eday Farfán Beltrán. Por curiosidad, ¿cuántos años tienes? 28. Muy jovencito, muy prometedor tu trabajo. ¿Alguien quisiera de los participantes comentar algo? Lo vamos a dejar al final. Vamos a dar paso a la participación de el maestro, del doctor Mario Ortega. Un segundo, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor Mario, claro que sí. Un segundito, quiero presentarlo. Sí, hola, saludos. Saludos. Un segundo, el internet aquí me cuesta un poco de trabajo, tarda aquí en dar la vuelta. Doctor Mario, dejo su semblanza al final, le doy la palabra porque aquí mi computadora tarda un poco. Bienvenido. De acuerdo. Gracias. Señora Araceli, si gusta, Sí. yo leo la semblanza, aquí la tengo. Entonces, si gusta, si me permite, voy a leer la semblanza del doctor. Bueno, doctor Mario Ortega Olivares, bienvenido. Es doctor en antropología, profesor, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Tiene el nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y el doctor obtuvo el Premio Nacional de Investigación Urbana en 1991 y el reconocimiento Ciudad de México en 1997. Ha sido perito antropológico del pueblo originario de Santiago Zapotitlán. Es autor de los libros Octubre 2, Historias del Movimiento Estudiantil, Cultura Laboral y Productividad en Telmex, La Utopía en el Barrio, así como Productividad y Fatiga Laboral, entre otras publicaciones. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Señora Araceli, le dejo el micrófono. Muy bien, pues primero necesito que me retroalimenten. ¿Me están escuchando? Sí, lo escuchamos, doctor. ¿Y me están viendo? No lo vemos. Ok. Muy bien, pues
Bueno, Gracias. lo que tengo que comentarles es lo siguiente. Los pueblos de Tláhuac formaban parte de la cuenca de los lagos de Xochimilco y Chalco. Estaban en las orillas. Actualmente, cuando pensamos en Tláhuac y en Xochimilco, pensamos en dos delegaciones diferentes. Pero antes de la conquista, cuando todavía no se secaban los lagos, estos pueblos, los pueblos originarios de Tláhuac y de Xochimilco, estaban en la orilla del lago y estaban permanentemente comunicados. Cuando me di cuenta de esto, yo al hacer trabajo de campo en Zapotitlán, me preguntaba, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente de Zapotitlán tiene familiares en San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, si está re lejos? Y actualmente se tarda uno mucho en llegar de un pueblo al otro. Pero cuando había lago, había una comunicación directa a través de las canoas y eran vecinos inmediatos. Entonces, la zona chinampera, al final de cuentas, ahora está dividida políticamente por la división de las alcaldías, pero siempre ha sido una misma zona cultural. Bueno, resulta que en esta región habitaban pueblos de habla náhuatl que tienen una cosmovisión común. Dentro de esta cosmovisión hay la siguiente idea. Hay la idea de que para que los dioses puedan mantenerse con vida, los dioses y los santos, los seres humanos tenemos que alimentarlos. Es más, los seres humanos habríamos sido creados para darle mantenimiento a los santos y a los dioses, como sucede con el sol. El sol cada 52 años en la cosmovisión mesoamericana se corría el riesgo de que se apagara y para evitarlo se tenía que hacer un ritual y entregarle una ofrenda preciosa al sol para que siguiera viviendo. Y entonces se establece una relación de reciprocidad. Nosotros le hacemos ofrendas a los santos y los santos, a cambio de esas ofrendas, nos dan sus favores, entre ellos el agua y la fertilidad de la tierra. Y esta lógica está presente en todos los pueblos de la Chinampería. Muy bien. Los pueblos de la Chinampería dependían fundamentalmente del cultivo en las chinampas, esencialmente de los cultivos de la milpa, el maíz, el frijol, los quelites, el tomate, el chile, etc. Y en esta región de nuestro país, las estaciones del año no son como en Europa. En Europa se pueden distinguir muy bien la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Pero aquí en nuestra región, y más antes de la conquista, era difícil distinguir una estación de la otra. En realidad había dos grandes estaciones, la estación de secas y la estación de lluvias. En la religiosidad mesoamericana se organizaba el mundo de la siguiente manera. Todo giraba alrededor del ciclo agrícola, de la época de secas y de la época de lluvias, y de la posición que ocupaba el sol y la luna en el cielo. De tal manera que los mesoamericanos tenían varios ciclos asociados. El ciclo agrícola del maíz, que se asociaba con el ciclo cósmico del sol,
que se asociaba con el ciclo de las fiestas religiosas, y todo esto formaba una sola unidad. Bien, para celebrar a los santos y a los dioses se preparan banquetes. Cuando uno le va a hacer una ofrenda al santo, que es el que te otorga la salud, la fertilidad de la tierra y el agua, tú no puedes estar ahorrando ni ser pichicato, sino que tienes que ofrendar al santo y a los dioses lo que tienes y un poquito más, para que se te retribuya con agua, con fertilidad de la tierra y con salud para tu familia. Por esta razón es que todavía se siguen festejando grandes banquetes en las fiestas del ciclo ritual en todo Tláhuac. Y en estas fiestas participa toda la comunidad. A mí me llamó mucho la atención las primeras veces que llegué a Zapotitlán, que la fiesta de luces y música se organizaba con muchos gastos, se contrataban grandes orquestas, había muchos cohetes, pero en realidad la gente originaria del pueblo estaba en sus casas. Y yo me preguntaba, pero pues, ¿qué pasa? ¿Para qué gastan tanto en la fiesta, en la plaza, si todo el mundo está en sus casas? Ah, bien, lo que pasa es que la fiesta más importante no ocurre en la plaza con los cohetes y con las bandas musicales, sino que la fiesta más importante es la fiesta de la familia. Y estas fiestas que van siguiendo el ciclo del maíz, el ciclo ritual y el ciclo cósmico, hace que a cada rato estén festejando. En Zapotitlán, por ejemplo, hay 2 fiestas anuales, una en febrero y otra en julio. Y además estas fiestas son dobles porque hay dos barrios en el pueblo. El resultado es que en Tláhuac y en Xochimilco siempre hay fiesta. Y yo me preguntaba, oiga, señora, ¿por qué trabaja usted tan duro en preparar los banquetes para las fiestas si tiene que hacerlo una y otra y otra y otra vez en el año? Ah, me decía, jóvenes, lo que pasa es que usted no sabe, hay un secreto. Ay, ¿cuál es ese secreto? Que cuando estamos cocinando, al mismo tiempo estamos manteniendo unida a la familia. Porque cuando se sabe que la abuelita va a preparar el mole, ni el nieto que vive en San Diego o en Los Ángeles puede ignorarlo. Y todo el mundo llega el día de la fiesta patronal. Y esto cohesiona porque a la fiesta, al banquete ritual no solamente se invita a la familia nuclear, sino a la familia ampliada, que son los abuelos, los hermanos, los tíos, los primos, pero también a los compadres y a los vecinos. El resultado es que siempre están interactuando. Ahora, en San Pedro Tláhuac hay una leyenda, que es la leyenda de Petra Cadena. A Petra Cadena le ocurre algo, y es que el charro negro se enamora de ella, y se enamora de ella en una fiesta, a la cual invitaron a Petra Cadena. Y es interesante la historia porque nos dicen que cuando Petra Cadena recibió la invitación y decidió ir a la fiesta, se cargó el metate para ir a la fiesta, porque a las fiestas tenías que ir no solamente a comer, sino tenías que ir a ayudar a la familia que estaba festejando a preparar los alimentos, y tenías que llevar tus herramientas, incluyendo el molcajete. Ya no se usa molcajete, pero yo sí me he dado cuenta que cuando una familia tiene un banquete ritual, ya sea por la fiesta patronal, por carnaval, porque alguien se murió, etcétera, hay un grupo,
grupo de mujeres que están colaborando. Y quienes colaboran son la abuela, la mamá, las nietas, las comadres y las amigas. Y además se la pasan muy bien, porque se la pasan cotorreando, platicando las experiencias, y todo el ambiente es de fiesta, pero es una preparación de carácter colectivo. Pero esto no sucede una vez al año. Preparar el banquete colectivo para tantas personas es difícil, pero eso lo hacen en Zapotitlán, lo hacen en febrero, lo hacen en julio, lo hacen en Navidad, lo hacen en Día de Muertos, lo hacen el Día de la Candelaria, lo hacen y hacen fiestas. ¿Por qué? Porque se está haciendo una ofrenda a los santos para que después ellos nos den su bendición. Bueno, en cada una de las fiestas del ciclo ritual de los pueblos de Zapotitlán se ofrece un platillo en específico que tiene que ver con lo que la naturaleza está ofreciendo en ese momento antes de que se secaran los lagos. Así en Semana Santa en Zapotitlán se prepara el revoltijo o los romeritos, o otra de los platillos tradicionales, el mixmole, también utiliza la cosecha lacustre. Pues bien, en Santiago Zapotitlán hay un banquete muy especial que es el Día de Bodas. Cuando se casaban los muchachos en Zapotitlán, había dos fiestas, una fiesta en casa del novio y una fiesta en casa de la novia. Ahora ya hay una sola, pero a pesar de eso, en la fiesta de bodas, la familia del novio le lleva a la familia de la novia un guajolote, que es el pago de la novia. Es un pago simbólico. Se pone el guajolote en una canasta, se le pone, hay quienes les ponen un puro, pero otros los adornan, y la gente se pone en círculo en el salón de fiestas y comienzan a tocar las canciones del brinco del chinelo. Y todo el mundo comienza a bailar y la canasta se va pasando de una mano hacia otra, dando vueltas hasta que termina en manos de los papás de la novia. Y este ritual, un pago de la novia, que ya es algo que parecería imposible en época del neoliberalismo, sigue muy vivo. No solamente sigue vivo, sino que está en expansión. Porque antes solamente se daba el guajolote el día de la boda. Ahora se usa también para 15 años, confirmaciones, para cualquier motivo. Está bueno ir a entregar y bailar el guajolote. De tal manera que en Santiago Zapotitlán yo les preguntaba a las señoras, oiga, ¿y cuál es el platillo característico de Zapotitlán? ¿Cuál? ¿El revoltijo, el mixmole? ¿Cuál es el platillo típico? Me decían, no, nuestro platillo típico es el mole. Y bueno, pues solamente comentaré los ingredientes que me dio una de las comadres para preparar el mole. Se usan almendras, pasas, ciruela, pasa, ajonjolí, pepita de calabaza, pepita de chile y chocolate. Si se van a preparar 40 kilos de mole, se ponen 10 kilos de almendra, 10 kilos de ajonjolí, 12 kilos de pasas, 5 cuartillos de pepita de calabaza y 5 cuartillas de pepita de chile mulato, así como 40 bolillos y 40 tortillas. Y me dijeron, el cuartillo
equivale a una lata de sardina. Todo esto se condimenta con clavo, con anís, con comino, no con ajo y con cebolla. Ya no, en Santiago Zapotitlán ya no se cultiva para la venta. Hay quienes cultivan sus pequeñas propiedades, pero se cultiva maíz nada más para el consumo de la casa, porque también hay una razón. A los señores de Santiago Zapotitlán les gusta mucho comer las tortillitas echadas a mano del comal, pero sus esposas les dicen, mira, yo te he hecho las tortillitas a mano en el comal, siempre y cuando sea con maíz que tú cultivaste. Y esto permite que todavía en los terrenos pegados al volcán haya algunos cultivos de maíz, pero ya no se siembra para la venta. Y bueno, ya los jóvenes ya no saben leer las estrellas. Yo tuve la fortuna de platicar todavía con los bisabuelitos que me decían, mire joven, esas estrellitas que ve ahí, esas son las 7 cabrillas que nosotros conocemos como las Pléyades. Y entonces ellos sabían leer las estrellas. También reconocían el solsticio y sabían que cuando había solsticio de invierno había que preparar la fiesta de Navidad. También sabían que el Año Nuevo Mesoamericano inicia el 8 de febrero, que actualmente se festeja el 2 de febrero en Zapotitlán, el encendido del fuego nuevo. Entonces, los viejos campesinos, los bisabuelitos, eran capaces de algo increíble. Podían ver las estrellas y a través de la posición que ocupaban las estrellas, el sol, la luna, sabían qué momento era el momento del ciclo del cultivo del maíz, cuándo había que sembrar cerca del 3 de mayo, cuándo había que levantar la cosecha del maíz, cuándo había que levantar el frijol, y además sabían cuándo debían celebrar las fiestas religiosas. Todo era una unidad cosmogónica. Y afortunadamente yo todavía tuve la dicha de poder platicar con ellos. Otro detalle, cuando yo llegaba con ellos y les decía, perdone, usted es zapoteco, porque así les dicen a la gente de Zapotitlán, se enojaban. No, yo no soy zapoteco. Entonces usted es cuitlahuaca. No, yo no soy cuitlahuaca. ¿Y usted qué es? Me decían, soy mexicano. No, pues sí, yo también soy mexicano. No entendía yo qué es lo que me querían decir. Ya rascándole en la bibliografía, encontré que después de que Ixcoatl envió a Tlacael a atacar la isla de Cuitláhuac para vencerla, el año siguiente se estableció una guarnición militar en Santiago Zapotitlán. Y por tanto, ya entendí por qué los viejitos se enojaban y me decían, yo soy mexicano. Pues sí, son mexicanos, porque son descendientes. Claro, la pureza, la combinación es muy, muy grande. No, la pureza de razas no existe. En realidad, la gente de Zapotitlán combina herencia mexica, pero también herencia cuitlahuaca. Pero pues esas son historias que me platicaban los viejitos, que eran capaces de leer las estrellas y saber cuándo había que sembrar el maíz y cuándo había que levantarlo. Pues eso es todo. Muchas gracias, doctor Mario, por su aportación. Y pues bueno, habló usted de muchas celebraciones que están aquí incluso en el recetario, algunos comentarios como el Chavarrio, la fiesta
la llorada, el baile del guajolote para un bautizo, que si lleva un puro, que si es niño, que lleva un chocolate, si es niña, el Señor de la Misericordia, que está en Coyoacán y que van a celebrar allá, los de Zapotitlán llevan la comida para Coyoacán, porque cuenta la leyenda que llevaron al Señor de la Misericordia, se emborracharon los señores que llevaban a la restauración, no supieron dónde quedó el Señor de la Misericordia y luego lo encontraron, ya estaba ya le habían hecho su iglesia y cuentan también que era tan pesado que ya no lo pudieron llevar de vuelta a Zapotitlán. Y bueno, hay una celebración ahí en conjunto de estos dos pueblos, de estas dos alcaldías. El mixmole, los de charales secos, la pedida, en fin, la llorada, mucha tradición, el chavarrio que es una comida que se realiza, así le denominan a la comida final después de una celebración. Y podríamos hablar de más que, bueno, nos han compartido en este recetario. Muchas gracias, doctor Mario, por sus aportaciones. Y pues damos la palabra a la doctora Irán. Voy a leer, doctora Irán, en la semblanza. Doctora Sara Irán Morán Bañuelos es bióloga egresada de la UNAM con doctorado en recursos genéticos y productividad por el Colegio de Posgraduados. Colabora como asesora del Sistema Producto Amaranto de la Ciudad de México y participó en la elaboración del expediente para la declaratoria de la alegría de Tulyehualco como patrimonio de la Ciudad de México. Fue directora del convenio de colaboración bilateral en México y Chile para promover el amaranto en ambos países. Es fundadora del grupo de enlace para promoción de amaranto en México y fue su coordinadora nacional de 2014 a 2016. Ha estudiado la química del amaranto, chile y de los maíces para aprovecharlos en los alimentos funcionales. Ha formado parte del Sistema Nacional de Investigación de 2012. Y bueno, es una breve semblanza para dar la palabra a la doctora y a quien también agradecemos mucho que nos apoyó aportándonos un artículo titulado El rescate de los maíces de colores, los beneficios para la salud, que se encuentran en el recetario. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias, señora Araceli. Pues un orgullo y también honrada en que me haya tomado en cuenta para participar en este documento, que es el recetario de Tláhuac. Yo tengo el anterior, aquí lo tengo, el anterior, pero ya pronto tendré el nuevo. Y muchas gracias, sí, muchas gracias. Pues voy a compartir unas diapositivas también para hablar de la funcionalidad de los maíces de color. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Bueno, pues primero que nada felicitar a la Ruta Turística Tláhuac por este trabajo, este esfuerzo que ha hecho los últimos años en rescatar el conocimiento que hay en las familias, que hay en las personas de mayor edad, que hay en todos los productores de la zona. Como ya mencionó Samantha, aunque no son nativas de Tláhuac, pero tuvieron ese interés y qué bueno, lo celebramos todos, que hayan tenido ese interés y esa pasión para poder rescatar el conocimiento y la cultura que hay en torno, no solo al maíz, sino a muchas otras, como ya escuchamos también sobre el aguautle y otros productos de la cocina propia de la zona. Entonces, felicitarlos por esa iniciativa y también, bueno, pues agradecerles el invitarme a colaborar en su recetario. Y para empezar, yo quisiera que compartiéramos junto con el Gobierno de México, la Secretaría de Turismo, la Lotería Nacional y la Canirac, que compartiéramos, que nos sumáramos a esta celebración de los 10 años de la cocina como patrimonio de la humanidad. Vemos aquí que tenemos voy a mover un poquito aquí, tenemos un billete conmemorativo de la lotería. Vean cómo nos celebran el 10º aniversario de la cocina como patrimonio de la humanidad. También hay un evento próximo el día de mañana,
y también o el lunes. Entonces va a haber una serie de eventos y yo celebro que también la Ruta Turística Tláhuac se sume a esta celebración y participe con este conversatorio y otros que nos promete la señora Araceli que también hará. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo me voy a enfocar en todos estos alimentos que ya nos platicó también Edgar, nos platicó Edgar al principio, sobre todos estos alimentos que se pueden encontrar de Sonora a Yucatán, todos esos alimentos que han formado parte de la milpa y que han formado parte de la cocina de los pueblos mesoamericanos, de los pueblos en México. Ahora sabemos que tienen tanto valor nutritivo como valor funcional, además del valor cultural que ya representan porque son parte de todo este conocimiento que los pueblos han conservado y que todavía están practicando la cocina de estos alimentos, la cocina de estos productos, de sus cultivos nativos. Entonces, todos estos alimentos tienen un valor cultural en sí mismos, pero como alimentos tienen este valor nutritivo y valor funcional. ¿A qué se refiere esto? El valor nutritivo es a toda esa energía y nutrientes que nos brindan, ya sea los carbohidratos, las proteínas, la fibra, los ácidos grasos, todos esos componentes que son los necesarios para que nosotros nos podamos nutrir, los podemos encontrar en todos estos alimentos, en los alimentos de cada una de las regiones. En algunos preferirán cierto tipo de maíz, en otros cierto tipo de chile, pero todos estos nos están aportando y nos han aportado durante generaciones esa energía y esos nutrientes que necesitamos y que se han necesitado para poder establecer esas comunidades en los diferentes pueblos. Además de eso, los alimentos ahora sabemos que también tienen un valor funcional. Ese valor funcional ya se sabía en otras culturas milenarias, tanto en Asia como en África, en Europa, en el Medio Oriente, ya sabían que los alimentos no eran solo energía y nutrientes, no eran solo por alimentarse, sino que podían proteger para evitar ciertas enfermedades o incluso para tratarlas. Y a partir de los años 80, mucha investigación empezó a surgir sobre qué era lo que contenían los alimentos tradicionales o los diferentes alimentos que consumíamos y que podían ayudarnos o protegernos contra enfermedades. Y lo que se ha descubierto es que tienen una gran cantidad de compuestos que se llaman bioactivos o funcionales, y ahorita les voy a mencionar cuáles son. Pero en principio lo que sabemos de nuestros productos básicos, de nuestros alimentos básicos, ¿qué es lo que nos dan para obtener esa energía y esos nutrientes? Aquí pongo una tabla donde comparo los nativos, la composición proximal de las plantas nativas y las introducidas, las semillas nativas introducidas que utilizamos en la alimentación, en la cocina tradicional mexicana. Vean el maíz, el frijol, el amaranto, y lo comparamos con el arroz y con el trigo, que también forman parte de nuestra cocina diaria. Entonces, vean, destaco aquí algunos, por ejemplo, del maíz. La principal aportación del maíz o lo que aprovechamos del maíz son los carbohidratos, la energía que necesitamos para nuestras actividades diarias. Del frijol también obtenemos carbohidratos, obtenemos proteínas. Y del amaranto, vean la cantidad de proteína que también nos ofrece y las grasas. Entonces, destaco aquí estos 4 elementos como compuestos nutricionales. Y vamos a compararlos con lo que comemos diariamente, el arroz y el trigo. Entonces, vean, en términos de carbohidratos, sí nos dan también carbohidratos más o menos al nivel que nos ofrece el maíz o que nos ofrece el frijol, pero vean qué pobre está en términos de proteína. Entonces, en proteína del arroz obtenemos muy poco. Sí obtenemos carbohidratos, pero también los podemos obtener del maíz o los podemos obtener del frijol. Y en el caso del trigo también, vean, obtenemos carbohidratos, también sí tiene proteínas, pero en cuanto a grasas de tipo esencial o fibras o cenizas, vean cómo estos productos para nosotros, para la dieta mesoamericana, es menor lo que ofrecen que
que lo que nos está aportando las semillas nativas, como el maíz, el frijol y el amaranto. Entonces, nada más es una comparación para que lo tomemos en cuenta y cómo es que cambiamos nuestra alimentación, cómo se fue a través del proceso de colonización y toda esta aculturación hacia otro tipo de alimentos, fuimos cambiando y dejando productos que nos dan los carbohidratos que necesitamos, las proteínas, las grasas esenciales. Aquí destaco las que ofrece el amaranto, las cenizas también del amaranto y del frijol. Entonces, nada más para que lo tengamos en cuenta en términos de energía y de nutrición. Ahí destacan las semillas nativas. Y mucho tiene que ver con lo que nos platicaba Edgar al principio, o sea, ¿por qué despreciar lo que nos ha alimentado tantos años, lo que ha alimentado a los pueblos tantos años y que ha sido nutritivo? Y aquí lo vemos, ha habido carbohidratos, ha habido aporte de proteína, ha habido aporte de grasas esenciales, pero con este cambio a través del tiempo, de todas estas generaciones, pues nos hemos ido más bien por lo que está más pobre en esos compuestos nutricionales. Bueno, además de esto, voy a cambiar. Aquí me voy a enfocar ahora al maíz. Aquí podemos ver, si me confirman si se ve bien la imagen. Si no la tenemos. Sí, se ve bien. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, entonces vean, aquí en la parte de arriba tenemos un esquema general de un grano de maíz. Tenemos aquí sus estructuras, cómo está conformado. Tenemos una cáscara, esa cascarilla que puede ser de colores, amarillo, blanco, azul, rojo, rosado. Debajo de esa cascarilla tenemos varias capas. Vean, aquí le denominamos el pericarpio y tenemos ese pericarpio, se ha dividido en varias capas, la epidermis, mesocarpio, células cruzadas, células tubulares y una testa. Y también debajo de esa cascarilla y estando todavía en la parte externa del grano, tenemos una capa importante que es la aleurona. Entonces, manténganla en mente, anótenla por ahí, vamos a hablar sobre la aleurona más tarde, pero vean dónde se ubica. Debajo de la cáscara, debajo del pericarpio, tenemos una aleurona. Y luego ya viene nuestro endospermo, bueno, el endospermo harinoso, el endospermo córneo, y la proporción de uno y otro es lo que va a definir qué tipo de maíz es el que estamos, del que estamos consumiendo, el que estamos cultivando, y es una de las características o uno de los elementos, parámetros que definen a las más de 60 razas de maíz en México, la proporción de estos endospermos harinoso, córneo, si el maíz es más harinoso o es más duro, y otras clasificaciones que hay para el maíz. Y luego tenemos aquí el germen. Este germen que tiene también sus estructuras, y tenemos la cofia, la cabecita que le quitamos luego al maíz pozolero. Entonces, este germen, vamos a ver aquí abajo, me voy a la tabla, vamos a ver que en este germen es donde se acumulan todas esas grasas o los ácidos grasos esenciales y también las proteínas. Entonces, en el germen del maíz es donde tenemos proteínas y los lípidos, las grasitas. En el endospermo tenemos los carbohidratos y en la cascarilla, en el pericarpio, tenemos la fibra. Y aquí abajo tenemos la comparación entre elote blanco, maíz blanco, el maíz cacahuacintle y el maíz azul. Y si se dan cuenta, las diferencias, por ejemplo, en el elote blanco en comparación con el resto, vean cómo su contenido energético es menor, porque estamos hablando en el elote, pues ustedes lo conocen bien, el elote es más lechoso, tiene más agua, entonces la concentración es más baja. Entonces, por eso es que estas medidas son menores que en los casos de los maíces ya secos. Entonces, tenemos en el elote blanco, su contenido energético, sus proteínas, vean cómo aumenta en comparación con los maíces que ya están secos, sus grasas también acá se acumulan, las grasas en el germen del maíz, los carbohidratos también, por lo mismo que les digo, cuando está el elote es más acuoso, acá ya están bien concentrados los carbohidratos, vean, no hay una diferencia muy grande entre ellos, entre el blanco, cacahuacintle y el azul. La fibra también vean cómo incrementa cuando estamos consumiendo los maíces ya secos, el grano, y también, bueno, en el caso de los minerales, bueno, aquí sí hay una reducción, pero en el resto, estas son sus diferencias, aunque ambos son
son parte de la cocina y son parte de esto que nos gusta en la etapa de elote y luego en la etapa de maíz. Y bueno, en la etapa de maíz ya viene el proceso de nixtamalización que va a tener efectos sobre estos contenidos. Entonces vamos con la siguiente. Les decía que esta parte es la parte nutricional, el valor nutritivo que tienen los maíces, la energía que aportan, las proteínas y todo lo que necesitamos para nutrirnos con las diferentes proporciones. Y lo que se ha descubierto es que no solo nos aporta eso, no solo nos aportan esos carbohidratos, proteínas, también nos aportan o tienen una funcionalidad en particular. Esa funcionalidad puede ser denominada como antihipertensiva, antimicrobiana, antibacteriana, antitrombótica, puede ser prodigestivo, antioxidante, antiinflamatorio, anticarcinogénico, o pueden modular el sistema inmune o ser antihipercolesterolémicos. Entonces, estos tipos de funcionalidades se han encontrado en diferentes productos de la cocina tradicional mexicana. Y en particular en el maíz de color, vamos a hablar dónde está esa funcionalidad. ¿Qué sabemos de esa funcionalidad de los maíces de color? Esa funcionalidad se produce por los efectos de ciertos componentes que también se les ha llamado nutracéuticos. Entonces son compuestos funcionales o alimentos nutracéuticos, alimentos bioactivos, con compuestos bioactivos, y hay una serie de compuestos como estos que les anoto aquí, péptidos bioactivos, prebióticos, los probióticos también se encuentran en algunos alimentos. Recuerdo el pulque que nos hablaba Edgar al principio, ahí tenemos probióticos, tenemos prebióticos también, los ácidos grasos, los carotenoides, la vitamina E, la vitamina C, los polifenoles, los glucosinolatos, los alilsulfurosos y la cafeína. Entonces, todos estos compuestos se ha demostrado que tienen cierta funcionalidad. Están presentes en los alimentos que nos nutren, pero tienen nos ofrecen otras potencialidades u otros beneficios. Estos son constituyentes naturales de los alimentos, pueden prevenir o tratar una o más enfermedades y mejoran el estado de salud en general. En el caso de los maíces de color, se ha identificado que son los polifenoles los que tienen esta funcionalidad o los que les otorgan la funcionalidad al maíz. También se encuentran en otros vegetales, en otras plantas y semillas, como en leguminosas, hortalizas, nueces, en cítricos, en frutos rojos. Y a propósito de los frutos rojos, permítanme hacer esto. Esos frutos rojos que estamos acostumbrados a consumir, las fresas, los arándanos, las cerezas, incluso ahora ya es muy común que nos vendan frascos y botellas así de a litro de arándano y la publicidad nos diga que está llena de antioxidantes, que estamos consumiendo antioxidantes. Esos están presentes en todos estos frutos rojos, en los vinos también, que también es común escuchar que nos recomienden tomar vino para evitar enfermedades cardiovasculares, bueno, con moderación, pero que nos pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Y bueno, el compuesto funcional que le da esa propiedad a los frutos rojos, esa propiedad antioxidante, son conocidas como antocianinas. Es un grupo de compuestos químicos llamados antocianinas, que son las que le dan el color rojo, rosa, morado, violeta o azul a estos frutos. Tanto a los frutos, e incluso puede aparecer en las raíces, en las flores, en las hojas. Y estos son pigmentos naturales que son solubles en agua y es todo un grupo, hay diferentes compuestos, aquí están sus nombres, algunas de sus características químicas, ahí tenemos una lista de 10, hay algunas otras, pero todas estas se agrupan dentro de las antocianinas. Y las antocianinas, como les decía, están reconocidas, ya hay una amplia investigación y muchos compuestos, muchos trabajos que han descifrado esta potencialidad de las antocianinas. Esas mismas antocianinas que están presentes en los frutos rojos, en el arándano, en el vino, en las uvas que se utilizan para el vino, también las tenemos presentes en los maíces de color. Y aquí les muestro solo una
solo 4 ejemplos de los colores que podemos ver en los maíces que están en la Ciudad de México, en maíces que se encuentran en la región lacustre, en Tláhuac, en el Cerro del Teutli. Entonces vean la intensidad de colores, en Milpa Alta también. Entonces todas estas tonalidades las podemos encontrar en la zona agrícola de la Ciudad de México. Y les decía que ¿dónde se encuentra esas antocianinas? Pues si nosotros somos curiosos y nos ponemos a investigar los maíces, a ver, déjenme verificar si se ve de buen tamaño, si no le vamos a dar un zoom a las diapositivas. ¿Me confirman si se ve de buen tamaño? Si no lo abrimos más. Ya se ve bien. ¿Algo así? Sí, ok. Entonces, vean, si somos curiosos y ustedes que están más cerca de las mazorcas y tienen ahí muchos granos a la mano, entonces investiguen dónde se encuentra el color. Yo les decía que cuando vimos el esquema de los maíces que teníamos en la parte más externa teníamos el pericarpio, ¿se acuerdan? La cascarita esta del maíz. Y abajo teníamos la capa denominada aleurona. Y precisamente en esa capa denominada aleurona es donde se concentran mucho los compuestos antioxidantes o antocianinas. Y si ven, aquí tengo 3 ejemplos de diferentes maíces. En la parte de hasta arriba, el primero que tenemos es un maíz intenso. Vean, es casi negro morado, muy intenso. Y vean dónde está el color. Está tanto en el pericarpio. Aquí intenté quitarle el pericarpio, lo estoy destapando. Retiré un poco el pericarpio y vean, está el color tanto en la cascarita como en esta capa de la aleurona que está justo debajo del pericarpio. Y cuando nosotros lo ponemos en agua, ese tipo de maíces, vean cómo se tiñe de color el agua. Lo tengo aquí a la derecha. Entonces este color que vemos en el líquido, aquí en el agua, como decíamos, son solubles en agua, pues esto está porque este maíz tiene una alta concentración de antocianinas, tanto en pericarpio como en aleurona, y lo vemos reflejado aquí cuando lo ponemos en el agua. Luego, hay otros tipos de maíces que solo tienen las antocianinas en la aleurona. Vean, aquí está, el pericarpio también lo despegué, está aquí a los lados. Entonces, el pericarpio se ve traslúcido casi. Vean, aquí está la cascarita y la aleurona es la que concentra las antocianinas. Cuando la ponemos en agua, bueno, no se tiñe tanto, aquí están. Y luego tenemos otro tipo de maíces que solo tienen el pigmento, la antocianina en la cascarita. Vean, en el pericarpio, aquí tenemos el pericarpio con color. También si lo ponemos en agua, pues no hay tampoco una tinción tan intensa como la que vimos en el primer caso. Toda esta diversidad de formas en que se acumula la antocianina la tenemos presente en la Ciudad de México. Yo la vi precisamente en Tláhuac. En Tláhuac hice también una colecta de maíces de color y vi algunas de las formas y dónde estaban acumulando las antocianinas. Aquí tenemos una muestra de un maíz rojo. Este es de Milpa Alta, es donde yo he visto maíces rojos. También hay en Tláhuac, pero hay más en la región de Milpa Alta. Ahí conservan una reserva genética importante porque tienen diversos tipos, diversos colores, tamaños, y la gente ha conservado, en términos familiares, ha conservado sus propias semillas. Y vean aquí este maíz rojo tiene tanto en la aleurona como en el pericarpio. Entonces ahí es donde están las antocianinas, y esas antocianinas, yo les decía que son las que cuando hacemos masa, son las que le van a brindar ese color a las masas. Aquí tenemos una colección de diferentes maíces con los que se nixtamalizaron y se preparó la masa. Tenemos un maíz blanco, maíces de color rojo con diferente intensidad. Vean aquí la tonalidad. Bueno, ustedes la conocen bien, saben cuál es el color de una masa de maíz rojo y no como las que pintan. Entonces, la tonalidad que da un maíz rojo nixtamalizado es más bien café, así como de este tipo más marrón, y las diferentes tonalidades que dan los maíces de color azul. Dependiendo de la intensidad, ya vimos de qué tanta
antocianinas están conservando en la neurona y en el pericarpio, pues va a ser la tonalidad que nos dé ya en la masa nixtamalizada. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué nos interesamos en ver dónde está la antocianina, cuál es el color que él da a las masas, cómo se comportan las antocianinas durante la nixtamalización? Porque esto nos va a permitir aprovechar de la mejor manera ese potencial antioxidante. Entonces, si bien se ha detectado que las antocianinas pueden tener esta funcionalidad que yo les decía, antihipertensivo o anticancerígeno, diferentes funcionalidades, pero hay que aprovecharlas de la mejor manera. Entonces, por eso estudiamos dónde está la antocianina, qué concentración tiene, qué pasa con las antocianinas después de que se nixtamaliza el maíz. Y lo que hicimos en el laboratorio fue hacer diferentes extractos. Ya hay técnicas pues que están estandarizadas para poder determinar la concentración de antocianinas y la capacidad antioxidante de esas antocianinas. Esa capacidad antioxidante nosotros la podemos determinar por técnicas colorimétricas. Aquí tenemos, hay diferentes técnicas, la básica puede ser de color, simplemente un viraje en el color, y también la podemos detectar con otros instrumentos más precisos, como un espectrofotómetro o un que se le llama HPLC, de cromatografía líquida, y hay diferentes técnicas que podemos hacer, pero las básicas o las, digamos, las más sencillas y que requieren menos infraestructura son técnicas colorimétricas, pero nos dan mucha información. Por ejemplo, aquí abajo a la izquierda, en esta colección de cuadritos, tenemos diferentes extractos de maíces de color. Algunos tienen mayor intensidad, otros son más de color naranja, otros son de color más claro, y estas diferencias en el color nos hablan sobre la cantidad de antocianinas que están en el grano. También aquí, a través de técnicas colorimétricas, bueno, es química analítica, pero utilizando los virajes de color, nos indican qué tanto tiene de capacidad antioxidante eso que estamos extrayendo de los maíces. Aquí tenemos también, espero que se vea, diferentes tonalidades. Aquí tenemos arriba a la derecha, tenemos dos extractos de maíz rojo y de maíz azul. Y vean la tonalidad que nos da el maíz azul, nos da una tonalidad rosada. Eso es rosa, moradito. Esa tonalidad es la que da cuando nosotros los extraemos. Tomamos los maíces, hacemos una harina, la ponemos en contacto con diferentes solventes o incluso con agua y nos da esta tonalidad. Y un maíz rojo, pues es una tonalidad algo distinta, ¿no? Es más bien naranja o menos intensa que el otro. Entonces, cuando nosotros ya hacemos esto, también tenemos otras técnicas en el laboratorio que nos permiten medir qué capacidad antioxidante tienen estos extractos. Aquí a la derecha, en esta colección de líneas, cada línea representa una muestra de maíz colectado en la Ciudad de México. Aquí tenemos las diferentes muestras y conforme avanza la barra de colores es la cantidad de compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos es donde se agrupan las antocianinas. Entonces las antocianinas están en un nivel de clasificación y más arriba son los compuestos fenólicos. Entonces estas colectas, aquí vemos cuál es la diferencia entre ellas, cuál tiene más, cuál tiene menos, y del lado izquierdo vemos su capacidad antioxidante. ¿Y a qué se refiere esa capacidad antioxidante? Nosotros de manera natural, nuestras células y nuestros tejidos están expuestos al ambiente, están expuestos a estrés, y todos esos efectos sobre nuestros tejidos y nuestras células producen que nuestro nivel de radicales libres aumente. Entonces, de manera natural los tenemos estabilizados. Nuestro propio cuerpo va estabilizando la concentración de radicales libres. Seguro han escuchado en términos de cosmetología y farmacéutica, han escuchado que hay cremas antioxidantes o antiedad, que también les llaman. Entonces, esa potencialidad de ser antioxidante es que limitan los efectos de esos radicales libres y disminuyen el daño en las células de la piel, del corazón, de los vasos sanguíneos, de los intestinos. Todos nuestros órganos están expuestos a esos radicales libres. Y nosotros podemos ayudar a nuestro organismo consumiendo antioxidantes.
Y lo que vemos aquí es la capacidad antioxidante que presentaron diferentes colectas de maíz de color. Aquí tenemos, bueno, el cuadro está algo, no sé si se vea. Bueno, están clasificados en rojo, azul, pinto, predominantemente azul, pinto predominantemente rojo y pinto con predominantemente negro. Entonces aquí los tenemos y esta es la colección que nosotros evaluamos. Y bueno, entonces ya sabiendo que sí hay antocianinas en el maíz azul, que sí tienen poder antioxidante, que sí pueden tener ese efecto de regular ese desorden que hacen los radicales libres en el organismo. Entonces ya hay varias instituciones y varias universidades que se han dedicado a evaluar cuál es la funcionalidad de las antocianinas del maíz y han descubierto que efectivamente tiene poder antioxidante, puede controlar el colesterol en los vasos sanguíneos, tiene efectos en el sistema cardiovascular. Todo esto se ha visto tanto en laboratorio, in vitro, en células que se cultivan in vitro y también en modelos animales, en ratones. Ratones que se han, en un protocolo de investigación, se les ha vuelto obesos, se les ha alimentado con mucho azúcar, se han visto que desarrollan los síntomas del síndrome metabólico, esa hipertensión, el contenido de colesterol, el daño en el cerebro y en otros órganos. Se le induce a los modelos en laboratorio, a los modelos animales en laboratorio, y se les ha alimentado con extractos tanto de maíz como de tortilla y de otros productos de maíz de color, y han verificado que sí tienen esa funcionalidad que se conocía y que se les había atribuido a las antocianinas. También han observado que tiene poder antiinflamatorio, sobre todo en el tracto gastrointestinal, y hay mucha potencialidad de que sea anticancerígeno y que prevenga el cáncer colorectal. A esto nos referimos con la funcionalidad del maíz azul. Si bien nos aporta carbohidratos, como vimos, tenemos proteínas, tenemos algunas grasas en el germen, pero esta función de ser antioxidante, de prevenir enfermedades o incluso de tratar enfermedades que ya tenemos, es muy importante porque entonces nos habla de que no es nada más la cultura que ya traemos de miles de años, no es nada más lo vistoso que es la cocina mexicana, no es que solo nos alimente, sino que también tiene la funcionalidad para poder evitar estas enfermedades que nos están dañando tanto y que ya estábamos en una pandemia de obesidad, en una epidemia de obesidad, y ahora estamos en otra pandemia y ambas están muy relacionadas con lo que estamos comiendo, ¿no? Cómo nos estamos alimentando. Entonces aquí solo es para destacar, agradezco a la señora Araceli y a todo el equipo de la ruta turística para permitirme hacer públicos estos resultados que muchas veces quedan en las tesis, en los trabajos, en los artículos que publicamos, en los documentos que están bueno, pues cumplimos con el documento, con los medios académicos, pero pocas veces tenemos la oportunidad de llevarlos a abrirlos a la comunidad o de mostrarlos a la gente, la misma comunidad de productores que están resguardando y que están cultivando los maíces, que los están preparando, que los están integrando a su cocina. Y les decía que, bueno, para terminar ya, les decía que investigamos dónde están las antocianinas, investigamos cuántas antocianinas tiene, investigamos qué les pasa cuando se nixtamaliza el maíz. Sabemos que las tortillas de maíz azul son muy apreciadas, que tienen un precio ligeramente más alto que las tortillas blancas o que no son de color, pero desafortunadamente las antocianinas son muy sensibles al pH básico, o sea, a la cal, a la nixtamalización. Si bien los maíces de color azul, azul intenso, negro, tienen una concentración elevada de antocianinas, cuando los nixtamalizamos se reduce esa concentración hasta en un 60%. Entonces, es muy valioso que se sigan conservando
la nixtamalización de los maíces de color es parte de la gastronomía, es parte de nuestra alimentación, es parte de nuestros gustos, de los gustos de las comunidades, incluso tortillas ceremoniales que son de color y otras. Pero ya con este conocimiento que se ha acumulado en los últimos años, en paralelo deberíamos estar fomentando que se utilice de la mejor manera esta funcionalidad de los maíces. Y una de las formas en las que se puede aprovechar de la mejor manera es preparando bebidas. Y entonces ahí podemos ir desplazando esas bebidas que nos están haciendo tanto daño y mejor preferir bebidas elaboradas con maíces de color. Yo vi en el recetario, bueno, en el anterior, no en este, que acostumbran a hacer los burritos con maíces de color. También es una buena opción porque no estamos nixtamalizando, no están expuestos a la cal. Y también otro es el pinole. El pinole también son dos muy buenas opciones para aprovechar los compuestos antioxidantes que tiene el maíz de color. Y otra es la que deberíamos fomentar, el preparar bebidas. Hay diferentes bebidas, creo que también lo mencionó Edgar al principio. Aquí en esta imagen podemos ver una agua de maíz de color que es de Ixtenco, Tlaxcala. Tenemos también ellos mismos preparan el atole moradito. Y en la parte de abajo vemos también un agua de maíz azul. Estas son aguas fermentadas. Y del lado derecho tenemos un atole agrio que es de Papantla, Veracruz. Entonces, dentro de la gastronomía tradicional mexicana hay muchas bebidas elaboradas con maíz, muchas bebidas elaboradas con maíz de color y yo creo que es la mejor manera de aprovechar la funcionalidad de las antocianinas que están presentes en estos maíces. Entonces, como yo les decía, la nixtamalización puede llevarnos hasta una reducción del 70% de las antocianinas. Entonces, y más porque cuando nixtamalizamos hay muchas prácticas o mucha gente que acostumbra eliminar toda la cascarilla o en el nejayote se van todas las antocianinas que quedaron. Entonces, eso también promueve que se pierdan mucho esta funcionalidad. Y bueno, regresando a la tortilla, sí es parte de nuestra gastronomía, sí son muy ricas, sí son muy vistosas. Ahí tenemos, que no nos engañen, las tortillas de maíz rojo son de este color y no de color betabel. Las tortillas de maíz azul tienen diferentes tonalidades y tampoco caigan en la tentación quienes cultivan maíz y quienes preparan platillos con maíz, con masa de color, que no caigan en la tentación de pintarlas porque ya sabemos cómo identificar si están o no están pintadas las masas de maíz. Entonces esto no es real. Tal vez el azul sí, el verde no es un verde de nopal, este rojo no es de un maíz rojo. Entonces que no caigan en esa tentación de pintar sus masas, porque la realidad es que ya sabemos que las tortillas de color son de este tipo. Y bueno, con eso termino. Creo que ya me pasé. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Verdaderamente es algo que nos hace falta tener el conocimiento de estos estudios que usted ha realizado para la salud. Hemos tenido la oportunidad de que nos acompañe en el Zócalo de la Ciudad de México en un evento que tuvimos la oportunidad de estar en las fiestas indígenas, en Tláhuac, en la caravana de la ruta. Muchas gracias por todas estas aportaciones. Aquí en el recetario está solamente una página que es una muy breve introducción sobre los estudios y la importancia de consumir nuestros maíces de colores, de preservar nuestros sabores de origen, de buscar el maíz en estos pueblos originarios que todavía se dan a la tarea a algunos agricultores de preservar los cultivos. Tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Irán, mostrándole esta fotografía. También ella tuvo la oportunidad, que también se la mostraba a Edgar Anaya el domingo, también ella tuvo la oportunidad, una persona, el señor de 97 años, la señora de 92, activos, desgranando, almacenando sus mazorcas aquí en algo que se llama cincolote, es un huacal muy gigante. Esta otra, la olotera con la que van desgranando su maíz.
la riqueza que todavía existe en estos pueblos originarios. Todavía hay esta parte complementaria. Si bien ellos no, de cultivar y de cocinar, si bien ellos no tienen los conocimientos científicos, como en el caso de lo que usted nos acaba de aportar, sí tienen la experiencia, el tiempo, lo heredado, les ha dado ese conocimiento para seguir compartiendo y para poder seguir fusionando la combinación del maíz, de la combinación de lo que nos da la milpa, el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, los quelites. Algo que me llamó mucho la atención es que para darte una receta te dicen el tipo de maíz que debes de utilizar, el color de maíz que debes de utilizar. Te mencionan que cada maíz depende de donde ha sido cultivado, tiene un sabor especial, lo cual las personas que no estamos acostumbradas a ver esa diferencia y comemos una tortilla, la tortilla pensamos que es la misma tortilla, la que compramos en un pueblo, en un lugar, como el caso de si el maíz fuera cultivado en una chinampa o fuera cultivado en la montaña o fuera cultivado en algún otro lugar, todos adquieren el sabor de la tierra. Para preparar, por ejemplo, los elotes, te dan la receta de un elote muy tiernito, puedes preparar tales y tales platillos. Si es un elote que ya está medio madurito, un intermedio, o si el elote ya está más maduro, bueno, pues ocuparía tiempo aquí para dar las recetas y los platillos, pero eso es muy importante, que cada tiempo de madurez tiene su preparación. Se ocupa en todo momento, se ocupan los cabellitos del elote, tanto frescos para hacer un té o como secos para tostarlos y hacer un atole. Se utilizan las hojas del elote tierno para envolver los tamales, se utilizan las hojas del maíz seco, todo se utiliza. Es algo maravilloso que nos han heredado nuestros antepasados en relación al maíz. Y bueno, aquí hay otra señora que cuando platica de cómo se prepara un nixtamal, dice hay que quitar el tamo. Y ahorita, por ejemplo, usted todo tiene un nombre científico. Ellos, como le comento, no tienen todo este conocimiento científico, pero sí lo han heredado ese conocimiento de por qué es importante sacudir el tamito, quitarle el pellejito, que sería el pedicelo, para poder adquirir los nutrientes internos, etcétera, del maíz como tal. Doctora, muchísimas gracias. Quisiera solamente cerrar. Cristian Torres, quisiera darle la palabra para la siguiente sesión, si eres tan amable. Agradezco que hayas estado presente, ya tenemos aquí 2 horas, por tal motivo, pues para la siguiente sesión. Y solamente 1 minuto, 2 minutos, Alan, perdón que te corte el tiempo, solamente Alan Ares Morales es chef, él tiene un padecimiento que es la diabetes, es un chef muy joven. El día de hoy hay una celebración al respecto en relación a que debemos de cuidar nuestra alimentación para evitar esta enfermedad, y que nos va a acompañar en la próxima sesión. Alan, adelante. Hola, buenas noches a todos, me da gusto saludarlos. Yo soy Alan, como comentaba, yo soy cocinero y me dedico un poco mucho a la cultura alimentaria en México, a conocer todas estas cocinas de origen, cocinas tradicionales, ingredientes y demás, pero sobre todo los beneficios que trae a la salud. Uno de mis objetivos al poder entrar a este tipo de cocinas es generar un impacto y un cambio a todas las personas que vivimos con un padecimiento, una enfermedad crónica como la diabetes. Y justo hoy, con conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, en más de 65 países con diferentes asociaciones, hemos estado activos justo pues nombrando los pilares importantes para el buen control de la diabetes, ¿no? Desde la alimentación, médicos y demás, y pues yo desde la parte de la cocina, ¿no? Entonces, pues en la siguiente sesión voy a estar presente ahí platicando un poquito de esos temas, y pues mucho gusto, me da gusto verlos a todos. Gracias, Alan. Pues no me queda más que agradecer a todos y a todas las personas que nos escribieron. Ya nos excedimos un poco del tiempo, yo creo que les contestaré de manera personal, pero hago llegar las felicitaciones y el agradecimiento por todo lo que nos han aportado las personas que nos acompañaron. Un abrazo a todos.
Gracias por estar presentes, gracias por habernos aportado tanto conocimiento tan diverso, tan completo, y pues nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Adiós, adiós. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Saludos a todos. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias, felicidades. Gracias por la invitación. Gracias.